¿Sabes? Muchos creen que las leyendas son solo eso, cuentos para asustar a los niños en una fogata, fábulas que los abuelos repetían para darnos una lección. Yo también lo pensaba. Para mí, no eran más que ecos de un México antiguo, de supersticiones que ya no tenían lugar en el concreto de la vida moderna. Yo vivía en Ecatepec, un monstruo de asfalto y gente, un lugar donde el único miedo real es que no te alcance la quincena o que te toque el transporte público a las 5 de la mañana. Los fantasmas, los demonios, esos no estaban en mi lista de preocupaciones. Hasta esa noche. Una noche, en un camino olvidado de Ecatepec, que me demostró que las leyendas no son cuentos, son advertencias. Y que algunas de ellas siguen ahí, cabalgando en la oscuridad, esperando. Esto no fue una historia que me contaron. Fue una conversación. Una oferta. Y el precio era mi alma. Déjame contarte cómo fue ver al charro negro cara a cara, y la oferta de oro que casi me condena para siempre, en el corazón mismo del Estado de México. El principio de la desesperación. Para que entiendas por qué esa noche fui una presa tan fácil, porque la tentación casi me quiebra, tienes que entender el peso que llevaba encima. Me llamo Javier. En ese entonces, mi vida era como la de millones en Ecatepec. Un hombre joven con responsabilidades de viejo. La vida, como para tantos, no era fácil. Pero en los últimos meses, había pasado de ser difícil a ser asfixiante. Trabajaba en una pequeña fábrica por la zona de Salostoc. No era el mejor trabajo del mundo. El ruido de las máquinas se me quedaba zumbando en los oídos por horas y el olor a metal se me pegaba a la ropa. Pero era un ingreso. Era la seguridad, aunque fuera poca, de que podía llevar algo de comer a la casa, de que podía comprar las medicinas para mi madre. Ella padecía del corazón. Su enfermedad la hacía frágil y necesitaba un montón de pastillas y visitas al doctor que el seguro no siempre cubría. El día que me despidieron, el mundo se me vino encima. Fue uno de esos recortes de personal necesarios, como les dicen. Mi supervisor, un hombre que siempre tenía cara de cansado, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Lo siento, Javier. No hay de otra, me dijo, y me dio un sobre con una liquidación que era una burla. Recuerdo caminar a la salida, sintiendo las miradas de mis compañeros, una mezcla de lástima y de alivio porque no eran ellos. El ruido de la fábrica se apagó a mis espaldas, y en mi cabeza solo había un silencio abrumador. Un silencio lleno de pánico. Las primeras semanas me la pasé con un optimismo forzado. Ya encontraré algo mejor, me decía. Imprimí mi currículum, ese papel que resumía mi vida en trabajos humildes. Caminé horas bajo el sol de Ecatepec, desde la vía Morelos hasta Ciudad Azteca, entrando a cada taller, a cada bodega, a cualquier lugar con un letrero de "se solicita personal". La respuesta era siempre la misma: nosotros te llamamos. Nunca llamaban. El dinero de la liquidación se fue como agua. Primero se acabaron los pequeños gustos, luego la carne, luego las 3 comidas se convirtieron en 2. La despensa empezó a verse vacía, y el sonido más aterrador de la casa era el silbido del tanque de gas al acabarse. Otra deuda, otro problema que no sabía cómo resolver. Pero lo que de verdad me estaba matando era ver a mi madre. Ella nunca se quejaba. Al contrario, me echaba porras, me decía que tuviera fe, que Dios aprieta pero no ahorca. Pero por las noches, cuando creía que nadie la veía, la encontraba en la sala a oscuras, con el rosario en las manos y una cara de angustia que me partía el alma. Sus medicinas se estaban acabando. El frasco de una de las más importantes estaba casi vacío, y yo no tenía ni un peso para resurtirlo.
La desesperación es un ácido. Te va comiendo por dentro, hasta que no queda nada de tu orgullo, ni de tu fe. Te deja hueco. Y en ese hueco, cualquier cosa puede meterse. Así estaba yo la noche en que todo pasó. Había pasado el día en el intento más humillante de mi vida. Fui hasta el otro lado de Ecatepec, casi llegando a Coacalco, a pedirle prestado a un tío lejano del que mi mamá decía que le había ido bien. Me tuvo esperando casi una hora afuera de su casa, para luego salir y decirme que la cosa no estaba como para andar prestando. Me dio un billete de 50 pesos para el pasaje y me cerró la puerta en la cara. 50 pesos. Sentí la rabia que mandóme la garganta. En vez de usarlos para el camión, me los guardé. 50 pesos eran 1 kilo de tortillas y algo de arroz. Era la cena. Así que, con el sol ya metiéndose, empecé a caminar. El camino de regreso era largo y desolado, por un tramo que bordea la Sierra de Guadalupe. De día es un paisaje polvoriento, medio urbano. De noche, se transforma. Las avenidas se vuelven caminos solitarios. Las casas se espacian y son reemplazadas por terrenos baldíos y la oscuridad de los cerros. Mientras caminaba, el ruido de la ciudad se fue quedando atrás, reemplazado por el sonido del viento y el ladrido de algún perro a lo lejos. Los postes de luz eran cada vez más escasos, parpadeando con una luz amarillenta y enferma, dejándome a ratos en completa oscuridad. Iba solo, completamente solo. Mi cabeza era un torbellino. El fracaso, la cara de mi madre, el hambre. Le reclamaba a Dios, al destino, a todo. Estaba tan metido en mi miseria que no me di cuenta de cómo cambió el ambiente. No noté que el viento se calmó de repente. No noté que el aire se puso pesado y extrañamente frío. Estaba a punto de aprender que cuando uno está en el fondo del abismo, a veces el abismo te responde. El sonido de la noche. La primera señal fue tan sutil que casi no le hago caso. Un sonido que mi cerebro, agotado y distraído, tardó en procesar. Clop, clop, clop. Era un ritmo. Lento, constante. Un sonido que no cuadraba en ese lugar ni a esa hora. El golpeteo de cascos de caballo sobre el camino de tierra. Al principio, lo ignoré. Traté de buscarle una explicación lógica. Alguien de por aquí tendrá un caballo, pensé. Quizás un carretonero, aunque ya era muy tarde. Pero el sonido no se acercaba ni se alejaba. Simplemente, estaba ahí. Parecía mantenerse a la misma distancia detrás de mí, como una escolta invisible. Aceleré el paso, casi por instinto. Mis pisadas, antes lentas, ahora eran rápidas y ruidosas sobre la grava. Clop clop, clop clop, clop clop. El ritmo de los cascos aceleró también, emparejándose con el mío. Imposible. La coincidencia era demasiada. Una gota de sudor frío me recorrió la espalda. Me detuve en seco, con el corazón martillándome en el pecho. El sonido de los cascos se detuvo al mismo tiempo. El silencio que vino después fue peor que el ruido. Un silencio denso, pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Ya no se oía el viento, ni los grillos, ni los perros. Nada. Solo el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Me quedé paralizado, forzando la vista hacia la oscuridad a mis espaldas. No veía nada. Absolutamente nada. Estoy imaginando cosas, me dije en un susurro. Es el cansancio, el hambre. Intenté convencerme, di un paso para seguir caminando. Clop. Un solo golpe, claro y deliberado, que retumbó en el silencio. Fue como un punto final. El miedo se convirtió en un terror helado.
Ya no había duda. Algo o alguien me estaba siguiendo. Me estaba cazando. Y entonces lo olí. No era el olor a basura o a drenaje. Era otra cosa. Un olor a tierra húmeda, como de tumba recién abierta. Un olor a ozono, como el aire después de un rayo. Y por debajo, algo dulzón y nauseabundo, como flores pudriéndose. El aire se sentía espeso. La temperatura pareció desplomarse. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos. Mi instinto me gritaba que corriera, que no mirara atrás. Pero mis pies estaban pegados al suelo, paralizados por el pavor y una extraña curiosidad. ¿Quién andaría a caballo aquí, a estas horas, jugando a esto? Junté el poco valor que me quedaba y me giré lentamente. Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, buscaron en la oscuridad. Al principio, no vi nada. Solo el camino vacío y las sombras. Ya casi me daba la vuelta, convenciéndome de que estaba loco, cuando la vi. Una de las sombras, una que parecía más oscura que las demás, se movió. Se despegó de la negrura, tomando forma. La silueta de un hombre a caballo. Estaban perfectamente quietos, a unos 50 metros. Una estatua hecha de noche. No podía ver detalles, solo el contorno imponente. El caballo era enorme, mucho más grande de lo normal. Y el jinete, erguido, con una postura casi aristocrática. A pesar de la distancia, su presencia llenaba todo el lugar. Sentí la boca seca. Ya no había escapatoria. No sabía qué era, pero de algo estaba seguro, me estaba esperando. La sombra elegante. La figura empezó a moverse. Lento, casi en una procesión. El sonido de los cascos era ahora claro y pesado. Con cada paso, los detalles empezaban a surgir de la oscuridad, como una foto macabra revelándose poco a poco. El color. Negro. Un negro absoluto, que parecía tragarse la poca luz que había. El caballo era de un azabache puro, sin reflejos. Su pelaje no brillaba, devoraba la luz. Una bestia magnífica, poderosa. Pero sus ojos no eran normales. Eran dos brasas incandescentes, dos puntos rojos que ardían en la oscuridad. Y sobre él, el jinete. La personificación de una elegancia fúnebre. Vestía un traje de charro impecable, de un negro profundo. La chaqueta entallada, los pantalones con una botonadura de plata a los lados. Pero la plata no brillaba, parecía opaca, muerta. Diseños de herraduras y calaveras que apenas se adivinaban. Llevaba una pistola al cinto, con la empuñadura también de esa plata sin vida. Pero lo más imponente era el sombrero. De ala ancha, negrísimo, inclinado hacia adelante, cubriéndole por completo el rostro. No podía verle los ojos, ni la boca. Solo un hueco de oscuridad. Esa ausencia de rostro era mucho más aterradora que cualquier monstruo. Era como estar frente a un hombre sin alma, o un alma con forma de hombre. Se detuvo a unos 10 metros de mí. Una distancia que se sentía respetuosa e increíblemente intimidante. El caballo resopló, y el aire se llenó aún más de ese olor a tierra y a flores muertas. El silencio regresó, pero ahora cargado de tensión. Yo me quedé ahí, tieso. Un ratón frente a una cobra. Mi mente se vació. Ya no había duda ni escepticismo. Las historias de mi abuela, los cuentos del cobrador del diablo que se aparece en los caminos solitarios a los desesperados, todo me cayó encima como un golpe. No estaba viendo a un hombre. Estaba viendo a la leyenda. Estaba viendo al charro negro. Quería gritar, correr, hacer algo. Pero no podía. Mis músculos no respondían. Estaba clavado al suelo,
con los ojos fijos en esa sombra, en la oscuridad que ocultaba su cara. El caballo pateó el suelo, impaciente. El golpe seco resonó en mi pecho. Y entonces, desde la negrura bajo el sombrero, una voz habló. La oferta del infierno. La voz no fue un grito, ni un susurro. Fue algo mucho más perturbador. Era una voz de hombre, profunda, aterciopelada, con una cadencia tranquila y educada. Pero por debajo de esa calma, había un frío metálico. Y lo más extraño es que no la escuché con los oídos. Fue como si las palabras hubieran aparecido directamente dentro de mi cabeza. Fabier. Escuchar mi nombre en esa voz fue como una descarga eléctrica. ¿Cómo sabía mi nombre? El pánico me hizo un nudo en el estómago. ¡Qué noche tan larga para un hombre con tanto peso encima!, continuó la voz, con un tono de falsa compasión. Caminar tanto, solo para que te cierren la puerta en la cara. La humillación es un trago amargo, ¿verdad? Sabía lo de mi tío. Sabía de mi caminata. Sabía de mi desesperación. Este ser no solo me había seguido, me había estado observando, saboreando mi angustia. El charro hizo un gesto con su mano enguantada. Veo tu preocupación, Javier. Es como una piedra atada al cuello. La enfermedad de una madre, no hay peso más grande para un buen hijo. Su voz se suavizó, volviéndose peligrosamente persuasiva. Veo las noches sin dormir, contando monedas que no alcanzan. Veo el miedo en los ojos de tu familia. Y veo tu impotencia. Es un veneno que mata el alma mucho antes de que muera el cuerpo. Cada palabra era verdad. Cada frase, un dardo a mis miedos más profundos. Me estaba desnudando en medio de la oscuridad. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, de frustración y terror. Pero no tiene por qué ser así, dijo, y su tono se volvió seductor. El caballo dio un paso adelante. Con un movimiento elegante, el charro extendió la mano, de la nada, apareció una bolsa de cuero viejo. Cayó al suelo con un sonido pesado, metálico. Un sonido que prometía. El mundo es injusto, Javier, sentenció la voz. Te hace creer que la dignidad está en la pobreza, pero es mentira. La dignidad está en el poder. El poder de darle a los tuyos lo que merecen. Con la punta de su bota, empujó la bolsa hacia mí. Oro, dijo, y la palabra resonó con un peso antiguo. Oro puro. Más del que podrías gastar en 10 vidas. Suficiente para que tu madre tenga a los mejores médicos. Suficiente para comprar una casa, para que tu familia nunca más conozca el hambre. Suficiente para que seas tú quien cierre las puertas. Mi mirada se clavó en la bolsa. Podía casi sentir su peso, imaginar el brillo del metal. Mi mente, desesperada, empezó a proyectar imágenes. Mi madre sonriendo, sana, platos llenos de comida, el respeto de los que me habían despreciado. La libertad. Todo el sufrimiento, borrado en un instante. Por un segundo, un terrible segundo, lo deseé con todas mis fuerzas. Levanté la vista hacia la negrura bajo el sombrero. Mi voz salió como un graznido. ¿Qué quieres a cambio? Una pausa. El aire se volvió aún más frío. Y entonces, desde esa oscuridad, escuché una risa. Una risa silenciosa, interna, que sentí vibrar en mis huesos. Una risa de triunfo. Una bagatela, respondió la voz, con una ligereza que helaba la sangre. Algo que, francamente, ya no te sirve de mucho. Algo que la desesperación casi ha consumido. Hizo otra pausa, insoportable. Quiero tu alma.
Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo sin fondo. No era una metáfora. Era una transacción. Cruda, simple, eterna. Me ofrecía el mundo a cambio del infierno. Me ofrecía la salvación de mi familia a cambio de mi propia condenación. Y por un momento, el infierno pareció un precio razonable. El escape y la cicatriz. Mi mente era un campo de batalla. Por un lado, el oro, la solución a todo, el fin del sufrimiento de mi madre. Por el otro, un terror que me decía que aceptar esa bolsa sería mi último acto libre. Me vi con la vida resuelta, pero vacío por dentro, condenado a pagar una deuda impagable. Pensé en las historias. El charro a veces te convierte en su cobrador y te obliga a cabalgar por la eternidad buscando a otros desesperados. Mi mirada se perdió en la oscuridad. Y en ese momento, me vino un recuerdo. Yo, de niño, con una fiebre terrible. Mi madre, más joven, sentada a mi lado toda la noche, poniéndome trapos fríos en la frente. Recuerdo que rezaba en voz baja, no pidiendo que me curara, sino ofreciendo tomar mi enfermedad en mi lugar. Ese amor, puro y sin condiciones, fue como un ancla en medio de la tormenta. Ese recuerdo me dio fuerza. El oro del charro podía comprar medicinas, pero no el amor que mi madre me había dado. Esa era mi única riqueza real. Y vender mi alma sería traicionar ese amor. Levanté la cabeza y, aunque todo mi cuerpo temblaba, miré directo a la oscuridad bajo el sombrero. El no que se formó en mi garganta no fue un susurro. Fue un grito. No. La palabra explotó en el aire. Por un instante, todo se detuvo. Y entonces, el charro negro echó la cabeza hacia atrás. No se enojó. No me amenazó. Hizo algo peor. Se rió. No fue la risa silenciosa de antes. Fue una carcajada hueca, estruendosa, que no tenía nada de humana. Era el sonido del viento en una cripta, el crujido de huesos secos. La risa rebotó en los cerros, burlándose de mi pequeña victoria. Mientras reía, su caballo se encabritó, una montaña de sombra contra el cielo sin estrellas. Sus ojos ardieron como un horno, y por un segundo, la luz iluminó desde abajo el borde del sombrero. No vi un rostro. Vi la forma de una quijada descarnada, el contorno de una calavera sonriendo. Cuando las patas del caballo golpearon el suelo, un estruendo sacudió la tierra. Y en ese instante, se desvanecieron. No se fueron galopando. Simplemente, dejaron de estar ahí. Se disolvieron en las sombras, como el humo. La bolsa de oro desapareció con ellos. El camino estaba vacío otra vez. El olor a podrido se fue y el frío se retiró. A lo lejos, volví a escuchar a un perro ladrar. El mundo había vuelto a la normalidad. Pero yo no. No recuerdo haber decidido correr. Mi cuerpo simplemente actuó. Di media vuelta y corrí como nunca en mi vida, con el eco de esa risa infernal en los oídos. No paré hasta que vi las primeras luces de mi colonia, hasta que estuve en calles que conocía. Llegué a mi puerta sin aliento, con el corazón a punto de estallar, y me derrumbé en el umbral, temblando sin control. Mi vida no mejoró por arte de magia. La lucha siguió. Tuve que vender cosas, pedir ayuda, trabajar en lo que fuera. Pero unas semanas después, conseguí trabajo en una tienda de abarrotes. El sueldo no era mucho, pero era honrado. Era mío. Con el tiempo, logré estabilizar las cosas. Mi madre nunca tuvo a los mejores médicos, pero nunca le faltaron sus medicinas. Nuestra vida siguió siendo humilde, pero estaba llena de algo que el oro del charro negro no puede comprar: paz. Nunca volví a pasar por ese camino, ni de día.
El recuerdo de esa noche es una cicatriz en mi alma. A veces, cuando todo está en silencio, creo escuchar a lo lejos un galope, y un escalofrío me recorre la espalda. Sobreviví a la oferta, pero sé que escapé por muy poco. Aprendí de la peor manera que la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el espíritu. Y que hay atajos en la vida que te llevan a lugares de los que no hay regreso. Les cuento esto como una advertencia. La desesperación es una puerta peligrosa. Y en la oscuridad, siempre hay alguien esperando a que la abras. Si alguna vez se encuentran solos en un camino, con el peso del mundo encima, y escuchan el galope de un caballo, sigan caminando. Y por nada del mundo, acepten sus regalos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Con la desesperación ahogándolos, ¿habrían aceptado el oro? Déjenme su opinión en los comentarios, me interesa mucho saber qué piensan. Si conocen otras historias así, o si les gustan estas leyendas que se niegan a morir, suscríbanse y activen la campanita. Porque en la oscuridad de México, hay muchos relatos que aún no han sido contados.